analizar ahora el tema de funciones exponenciales. Comencemos diciendo que en su forma más simple, una función exponencial responde a la estructura y igual a b elevado a x. Y como variable de salida, aislada en el lado izquierdo, x como variable de entrada en el exponente de esta expresión que aparece en el lado derecho. b, la base de la exponencial, podrá ser un número real que reúne la condición que debe ser un número positivo. Es decir, b tiene que ser mayor que 0. No existen funciones exponenciales de bases negativas. Además, las funciones exponenciales tienen comportamientos diferentes cuando esa base es mayor que 1 que si la base es menor que 1, pero más grande que 0 porque no puede ser negativa. Revisemos cómo es el comportamiento de cada una de ellas. Para saber cuál es el comportamiento de una función exponencial de base mayor que 1, vamos a analizar la función y igual a 2 elevado a x, por comodidad. Pero cuando decimos que la base es mayor que 1, no tiene que ser forzosamente 2. Podría ser 1.03, 1.7, 1.009, cualquier número mayor que 1. No tiene por qué comenzar 2 o más. Okay. Para esto entonces vamos a hacer una tabla de valores con sus entradas y salidas. De forma arbitraria le vamos a dar valores a x. Podría ser entonces entre menos 3 y 3. Y ahora para cada una de estas entradas vamos a encontrar su correspondiente salida, sustituyendo cada una de ellas en la función original en lugar de x. Es decir, acá, cuando x vale menos 3, tendremos 2 elevado a menos 3 y este resultado será 0.125. De manera similar, cuando x vale menos 2, tendremos acá 2 elevado a menos 2. Eso será 0.25 o un cuarto, etcétera. Y entonces, de esa manera vamos a completar esta tabla acá. Este es entonces el resultado de evaluar cada una de estas entradas en la función original. Esto lo podemos hacer también con nuestra calculadora pidiéndole directamente que nos genere una tabla de valores en la función y igual a 2 elevado a x, con x igual entre menos 3 y 3, entre estos valores, de 1 en 1. Okay. Ahora observa que lo que tenemos acá en cada uno de estos renglones son pares ordenados, es decir, puntos x, y, que vamos a trasladar a un sistema de coordenadas cartesianas. Para eso entonces nos vamos a apoyar con el programa de GeoGebra que nos ayude a visualizar cuál es la gráfica resultante de poner estos puntos en ese sistema y de unirlos con unas curvas suaves. Acá se muestra la gráfica resultante de trasladar los puntos de nuestra tabla de valores a este sistema de coordenadas x, y. Observa, menos 3 en x, 0.125 en y, es decir, un octavo, menos 2 en x, un cuarto en y, 0.25, menos 1 en x, un medio en y, 0 en x, 1 en y, 1 en x, 2 en y, 2 en x, 4 en y, 3 en x, 8 en y. Nuestra tabla de valores únicamente la realizamos con x entre menos 3 y 3. Pero si te das cuenta, si le hubiéramos dado valores a x más pequeños que menos 3, menos 4 por ejemplo, tiene ya una salida en y, menos 5 en x tiene salida en y, etcétera. Si te das cuenta, pues prácticamente cualquier valor que le demos a x en esta función va a tener una salida para y. Es importante que nos demos cuenta que esa gráfica se va acercando mucho al eje x, pero jamás lo toca. Vamos a hacer algún acercamiento para poder observar mejor esta situación. Observa por favor que la gráfica se pega mucho al eje x, pero que es claro observar que no lo está tocando, ¿sí? De manera similar, si le diéramos a x valores más grandes que
3, a la derecha de 3, por ejemplo 4, ya va a tener una salida en el eje Y. Vamos a hacer acá un cambio de escala en el eje vertical para poder ver esto de mejor forma. Por ejemplo, ¿sí? Cuando x vale 4, tiene salida 16, para x igual a 5, tiene salida 32, para x igual a 6, pues va a tener también una salida y prácticamente cualquier valor de x que nosotros introduzcamos en esta función tiene también una salida, un valor para y. Para entender mejor el comportamiento de una exponencial de base 2, vamos a compararla con cualquier línea recta que tenga pendiente 2. Por ejemplo, la función y igual a 2x más 3, una línea recta que tiene pendiente 2 y que corta al eje y en 3. La pendiente de una línea recta es el cambio en la elevación, el cambio en y, debido al cambio en el recorrido, debido al cambio en x. Es decir, pendiente 2 significa que por cada unidad que nos movamos en x, vamos a subir 2 unidades en y. Es decir, a partir de este punto conocido, por cada unidad con una unidad que nos movamos en x, subimos 2 unidades en y para poder intersectar nuevamente la recta. Uno en x2 en y, uno en x2 en y, uno en x2 en y así hasta el infinito. La pendiente es la misma, es decir, en esta línea recta, siempre por cada unidad en x vamos a subir 2 unidades en y. En cambio, observemos ahora cuál es el comportamiento de la exponencial de base 2. Por ejemplo acá, entre x igual a menos 1 y 0, esta función exponencial solamente sube media unidad, de 0.5 a 1. En la próxima unidad en x, entre 0 y 1, ya la exponencial sube el doble, es decir, sube una unidad completa. Para la próxima unidad en x, entre 1 y 2, la exponencial sube el doble que la anterior, sube 2 unidades. Acá, para una unidad en x, el doble en y. La próxima unidad en x, el doble en y, etc. Eso es porque la base es 2. Te imaginarás entonces, si la fuera una exponencial de base 3, ¿cuál sería su comportamiento? Efectivamente, por cada unidad que nos moviéramos en x, vamos a subir en y el triple que la unidad anterior. Uno en x, el triple en y, uno en x, el triple en y, etc. Si fuera de base 4, pues en y estaríamos subiendo 4 veces lo del anterior, etc. Establezcamos ahora algunos parámetros importantes de esta curva. Por ejemplo, su dominio. Recuerda que para leer dominios en gráficas, imaginemos que podemos aplastar esta curva que tenemos en verde sobre el eje X. Entonces, al tratar de aplastarla sobre el eje X e imaginar de dónde a dónde queda manchado, veamos esto. Recuerda que aquí debería haber en este extremo una punta de flecha, porque esta gráfica se extiende a la izquierda sin fin, y acá en ese otro extremo igualmente debería haber una punta de flecha indicándonos que continúa la gráfica. Entonces, al aplastarla sobre el eje X, todo esto está claro que queda manchado en el eje X, que toda esta parte va a quedar manchada. Trasladamos aquí la punta de flecha, nos dice que todo el eje X quedará manchado entonces hasta el infinito. ¿Sí? El dominio de esta función es entonces en x desde menos infinito hasta más infinito. Su dominio son todos los números reales. Eso significa que en esta función cualquier valor de x que nosotros introduzcamos va a tener una salida, va a tener un valor para y en esta función. De manera similar, si tratamos de establecer cuál es su rango, el rango lo leemos sobre el eje vertical en y. Entonces imaginamos también que podemos aplastar esta gráfica en verde sobre el eje vertical. ¿Sí? Comenzamos a leer el rango desde menos infinito hacia más infinito. Acá está claro que desde menos infinito a 0 no queda manchado nada en el eje Y. ¿Sí? Al tratar de aplastar esta gráfica en verde sobre el eje Y, comienza a mancharse a partir de valores muy cercanos a 0. Nunca en 0 porque nunca lo toca. ¿Sí? Y esta parte
que está a la derecha del eje Y, pues sigue manchando al eje Y, y si trasladamos la punta de flecha, indica que se va a ir hasta el infinito. Entonces, su rango es desde 0 sin incluir hasta el infinito. Veamos sus intersecciones con los ejes. Vamos inicialmente a la intersección con el eje X. Ya habíamos visto anteriormente cuando hicimos el acercamiento que la gráfica nunca toca al eje X. Por consiguiente, intersección con el eje X no tiene. Intersección con el eje Y. Al eje vertical, recordemos que para cualquier función, su intersección en el eje Y ocurre cuando X es 0. Cuando en X no nos hemos movido ni a la izquierda ni a la derecha. Y entonces acá, independientemente de cuál sea la base, cuando X es 0, cualquier base elevado a 0 va a ser 1. La intersección entonces con el eje vertical siempre será 0 en X, 1 en Y. Por último, podemos ver que a medida que nos movemos en X de izquierda a derecha, la gráfica se va levantando. Es decir, esta gráfica tiene un comportamiento creciente. Decimos que es una gráfica de crecimiento exponencial. Veamos ahora qué sucede en una función exponencial a medida que cambia su base. Recuerda que estamos analizando el comportamiento de funciones exponenciales de base mayor que 1. ¿Okay? Entonces vamos a dejar como referencia en verde la gráfica de la función y igual a 2 a la x. Y vamos a introducir sobre ella en azul, por el momento, la misma función, 2 a la x. Provoquemos entonces ahora cambios en la base. ¿Okay? Observa entonces, por favor, cómo cambia la ecuación, y a medida que cambia la ecuación, que cambia la base, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo va cambiando también la gráfica? Comenzamos entonces a hacer crecer la base, y observa entonces que a medida que la base es más grande, la función se va acercando más rápidamente al eje Y, de tal manera que podemos hacer esta comparación. Tenemos por el momento la gráfica de la función y igual a 3 elevado a x en azul, y en verde la gráfica de la función y igual a 2 elevado a x. Sigamos haciendo crecer la base. Mira que a medida que la base va creciendo, la gráfica se va acercando más rápidamente al eje vertical. ¿Sí? En este caso. Tenemos acá la gráfica de la función en azul, y igual a 5 elevado a x. Comencemos a disminuir la base, hacer base más pequeña, y entonces ahora, al hacer la base más pequeña, la gráfica se comienza a alejar del eje vertical. Observa que ahora la base es menor que 2, pero sigue siendo más grande que 1. Para cualquiera de esas funciones que hemos visto, de bases mayores que 1, los parámetros no han cambiado. El dominio sigue siendo de menos infinito a infinito. El rango sigue siendo el mismo. Intersección con el eje X no tienen. La intersección con el eje Y se mantiene y el comportamiento sigue siendo creciente. Si seguimos haciendo que la base disminuya, llegará el momento en el que la base sea exactamente 1. Acá. Y en ese momento lo que se tiene es una línea recta horizontal. La función y igual a 1 elevado a x no se considera una exponencial, porque 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Entonces se tendrá únicamente y igual a 1. Es una función constante, es decir, para cualquier entrada tendremos siempre la misma salida, menos 7,1, menos 5,1, menos 2,1, 3,1, etc. La gráfica es una línea recta horizontal que corta al eje Y en 1. Ahora, si seguimos haciendo que la base disminuya en la función en azul, vamos a tener el comportamiento de funciones exponenciales de base menor que 1, pero siempre más grandes que 0, porque no puede ser negativa la base. Procedamos a disminuir la base.
Entonces acá observemos. Ahora a medida que la base se hace más pequeña, se va acercando más nuestra función al eje vertical. Observa por favor las bases más pequeñas, la gráfica azul más cerca del eje Y. En algún momento la base está tan cercana a ser cero, la gráfica prácticamente desaparecido, y ahora si la base fuera negativa, ya no hay gráfica. Recuerda que dijimos al inicio, no existen funciones exponenciales de bases negativas. Comparemos ahora el comportamiento de cualquiera de estas gráficas que tenemos en azul, que son exponenciales de base menor que 1, con el comportamiento de las gráficas que tenemos en verde, que son exponenciales de base mayor que 1. Observa por favor, el dominio de la función en azul es exactamente el mismo que la que tenemos en verde. Su rango, como te das cuenta, también es el mismo. Intersección con el eje X no tiene, igual que la función en verde. Intersección con el eje Y también es la misma que para la función en verde. Y entonces la única diferencia es que para las funciones exponenciales de base menor que 1, a medida que nos movemos en X de izquierda a derecha, la función se comporta en forma decreciente. Es decir, si la base es más pequeña que 1, pero más grande que 0, la función se comporta en forma decreciente y decimos que es una función de decrecimiento o de decaimiento exponencial. Para que no te quedes con la impresión de que una función exponencial nunca va a intersectar al eje horizontal, vamos a provocar algunas transformaciones en esta gráfica de y igual a 2 elevado a x. Dejemos la función en verde como referencia y sobre ella coloquemos la misma función en rosado. Provoquemos algunas transformaciones. Por ejemplo, observa cómo cambia por favor la ecuación. Acá. La gráfica en rosado es exactamente la gráfica básica de y igual a 2 elevado a x. Y a toda la función le estamos sumando 3 unidades. Eso ha provocado que cada uno de los puntos de la función en verde se desplace 3 unidades hacia arriba. Acá, este punto, 1, 2 y 3. Este punto, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 hacia arriba. Este punto, 1, 2, 3 hacia arriba. Entonces toda la función se desplazó 3 unidades hacia arriba. Si te das cuenta, para esta función en rosado, no ha cambiado el dominio, sigue siendo el mismo dominio que la función en verde. El rango, aquí si ha habido alguna modificación, por favor trata de definir cuál es el nuevo rango. Intersecciones con el eje Y, sí, se modificó la intersección con el eje Y. Y esta función que tenemos en rosado no va a tocar al eje X. Pero si en lugar de provocar un desplazamiento hacia arriba, provocamos un desplazamiento hacia abajo de la función original, como esto, observa la nueva ecuación, y igual a 2x menos 4, es la función original 2 elevado a x, pero hemos provocado ahora un desplazamiento de 4 unidades hacia abajo. Cada uno de sus puntos se desplaza 4 unidades hacia abajo. Analicemos su comportamiento. Su dominio es exactamente el mismo que la función en verde, de menos infinito a más infinito. El rango, sí, al haber un desplazamiento vertical, ha habido un cambio en el rango. Por favor, trata de definir el nuevo rango. Intersecciones con los ejes, con el eje vertical. La intersección se ha desplazado 4 unidades hacia abajo. Y ahora hemos provocado que sí haya intersección con el eje X.